Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es una lucha humana, sino que es una lucha Santiago capítulo 4 verso 7 dice: Sométanse pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Esa palabra resistir, ¿qué significa eso? Ciertamente no significa ignorar o comprometerse con. Definitivamente es una acción y requiere un acto de voluntad. La única defensa que tenemos los cristianos contra el diablo y los demonios es una relación correcta con Dios, con Cristo, que incluye la sumisión a la voluntad de Dios, que incluye un conocimiento de la palabra de Dios como nuestra espada, como nuestra arma espiritual contra el diablo y sus demonios. Es el poder de la palabra de Dios, y eso solamente puede suceder, puede tener efecto eso si tenemos un conocimiento, aunque sea un mínimo conocimiento de las Escrituras, para poder responder correctamente a los ataques de Satanás. Y por supuesto, cuando decimos a los ataques de Satanás, no es que Satanás viene personalmente, sino que Satanás trabaja a través de sus hijos. Así como Dios tiene una familia que es en Cristo Jesús, Satanás tiene también su familia, opera a través de sus hijos, a través de demonios, influenciando las mentes de los perdidos que están fuera de la familia de Dios. Ahora también el pecado en nuestras vidas como cristiano es también una invitación para que el diablo obre, para que el diablo haga ataques contra nosotros como cristianos cuando estamos en pecados y no nos arreglamos con Dios confesando nuestros pecados. Ahí es cuando el diablo puede aprovechar para atacarnos. Cuando entretenemos el pecado, efectivamente cerramos la voz del Espíritu Santo con el cual Dios nos ha sellado a nosotros, los cristianos. Dios, como dice allí en Efesios capítulo 1, nos ha sellado con su Santo Espíritu. Entonces, cuando entretenemos algún pecado en nuestras vidas, cerramos la voz del Espíritu Santo. Eso da una oportunidad para que el diablo se mueva e influencie nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos al diablo por nuestro propio poder, la situación puede ser desesperante, pero como creyentes en Cristo tenemos que entender que se nos promete el poder de Dios a través de Cristo Jesús para frustrar los planes del enemigo. Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces tenemos un poder más poderoso que el de los demonios y el propio Satanás. Nuestro poder radica en el Espíritu Santo que viene de Dios y que es efectivo solamente en el nombre del Señor Jesús. Cuando caminamos en la plenitud de la gracia de Dios, el diablo vendrá contra nosotros, de eso puedes estar seguro. Cuando más estás comprometido con Cristo, con su palabra, es allí donde el diablo vendrá contra nosotros, porque simplemente el diablo odia que los cristianos estén en ese lugar de privilegio de ser hijos de Dios. Pero en esa plenitud de relación con el Señor es donde podemos escucharlo más claramente, confiar en Él más claramente. También es donde podemos reconocer más claramente el funcionamiento del enemigo, cómo opera Satanás y sus demonios para hacer tropiezo en la vida de nosotros como cristianos. Sabemos que el diablo obra en formas de engaño, duda, ira, miedo y tentación.
Incluso Satanás tentó al propio Señor Jesús en el desierto, y Jesús se mantuvo firme en la palabra de Dios y tomó esa autoridad sobre Satanás. Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, dijo Jesús a Satanás en Mateo capítulo 4 verso 10. Así que el propio Señor Jesús fue tentado por Satanás. La cuestión entonces no es si enfrentaremos la tentación, la cuestión es qué haremos cuando lo enfrentemos. Así que nuestra posición en Cristo es que tenemos la victoria sobre Satanás y sus demonios que operan en personas de nuestro entorno, que por supuesto entendemos que son personas que no sirven a Cristo, que no reconocen a Cristo como Señor y Salvador, y por tanto Satanás puede usar a nuestro propio entorno para señalarnos, acusarnos y ser tropiezos, porque son personas que están siendo influenciadas por demonios y algunos incluso están poseídos por demonios, y tranquilamente a nosotros como cristianos pueden atacarnos, pero si entendemos que tenemos un poder superior a Satanás y ese poder superior solamente está en el Señor Jesús. Recuerde siempre que Cristo nos dejó su palabra como nuestra espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo tenemos que utilizarlo. La Biblia es la espada. Debemos ser capaces de manejar esa espada, de usar correctamente esa espada que es la Escritura, la palabra de Dios, en el momento en que el diablo, nuestros enemigos, quieran atacarnos. Debemos estar firmes con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 es claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es una lucha humana, sino que es una lucha espiritual, y la única manera de tumbar al enemigo es usar correctamente la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si hay algo que los demonios aborrecen es que les contestemos bíblicamente. Eso Satanás y sus demonios no pueden ni siquiera escuchar cuando como cristianos les contestamos con las Escrituras. Ellos saben que Dios y su palabra tienen poder contra ellos. Entonces debemos responder con conocimiento de la palabra de Dios, que estemos preparados cuando nuestros enemigos vengan a nosotros a atacarnos con palabras, con maltratos, con todo tipo de influencia demoníaca hacia nosotros. Debemos estar preparados para usar correctamente la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos dará discernimiento para darnos cuenta de si ese ataque es un ataque directo de Satanás y los demonios. Solamente si estamos en espíritu y verdad nos daremos cuenta. Es el Espíritu Santo que nos avisará a nosotros mismos, nos dará una alerta para darnos cuenta de que hay un ataque directo de Satanás, por ejemplo, en alguien de nuestro entorno que estamos teniendo conflictos. Puede ser en un trabajo, en la escuela, donde sea, incluso en nuestra propia familia. También hay que entender que no alcanza con que tengamos una Biblia y levantemos la Biblia no sabiendo nada de lo que dice allí. El punto es que debemos utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con precisión. Tiene que ser utilizado con precisión. Por ejemplo, si estás en un combate cuerpo a cuerpo, tienes que saber con precisión dónde pegar para vencer al enemigo. Cuando avanzamos en este mundo de tinieblas y Satanás viene a nosotros, si somos ignorantes en algún área determinado de la verdad bíblica, estaremos indefensos en esa zona. Así que el punto es usar con precisión la palabra de Dios.
tenemos el deber, el mandato de Dios de conocer las verdades de su palabra, para que podamos defendernos adecuadamente contra el diablo. Satanás es astuto, tiene planes inteligentes, como dice allí en Efesios 6, versículo 11. Satanás no le gusta que el cristiano sea enseñado en la palabra de Dios. Satanás no quiere que sepas todo lo que necesitas saber acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios espera en nosotros como cristianos, porque Satanás no quiere que usted entienda todo lo que la Escritura enseña, porque él no quiere que usted sea capaz de defenderse contra sus engaños y maldades. No importa si tienes recién un poco de conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, tienes que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, seguir creciendo en Cristo Jesús, en su palabra, para ir creciendo más, madurando cada vez más en la palabra de Dios, porque es la única manera que podemos defendernos de los ataques de Satanás en determinadas áreas. Si conocemos la declaración específica de la Escritura que nos defiende en ese punto, solo podemos atacar a las mentiras y engaños, solo podemos liberar a las almas cautivas si conocemos la enseñanza específica de las Escrituras que se aplica a ese engaño. Es el uso específico de la Escritura, el principio divino que se aplica específicamente. Ahora, no solamente tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino también tenemos una segunda arma, que es la oración. La oración en el nombre de Cristo Jesús, que tiene poder absoluto sobre toda obra del diablo. Dios es soberano y está en absoluto control de lo que está pasando en nuestras vidas. Sabe perfectamente lo que nosotros podríamos estar pasando en situaciones difíciles. Por ejemplo, alguna oposición en contra de nosotros. Sabe perfectamente nuestra situación como cristianos frente a aquellos que podrían ser tropiezos en nuestro caminar en Cristo, y por tanto debemos recordar lo que dijo el Señor Jesús de aquellos que son tropiezos para nosotros como cristianos en este mundo. También debemos recordar que los ángeles de Dios ministran a nuestro alrededor, están para guardarnos, para protegernos. Entonces, tenemos el Espíritu morando en nosotros, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración y encima tenemos ángeles que ministran alrededor nuestro, guardándonos de aquellos que quieren ser tropiezos en nuestro caminar en Cristo. Nos guarda Dios a través de sus ángeles. Salmo 91:11, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hay muchos versículos en las Escrituras de cómo los ángeles, bajo el mando de Dios Todopoderoso, ministran a favor de nosotros como cristianos. Un caso específico encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 8 al 23. Vemos allí un tremendo ejército de ángeles guardando al profeta Eliseo. Para finalizar, decir que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando por situaciones donde hay personas que nos están atacando, cuando digo atacando me refiero a que nos pueden atacar, también puede ser físicamente, pero lo más probable es que podamos recibir ataques de palabras de parte de aquellos que no son cristianos como nosotros. Podemos recibir rechazo de parte de los incrédulos cuando saben que nosotros somos cristianos, que saben que nosotros tenemos las Escrituras en nuestro corazón, saben que hablamos de Cristo, del Evangelio. Entonces, en ese sentido podemos recibir ataques de parte de ellos, que entendemos que son personas que están bajo influencia de Satanás y los demonios. Sea cual sea la
situación que estés pasando. Puede ser que estés pasando situaciones complicadas en el trabajo con aquellos que no son cristianos como tú. Entonces, lo primero es que estés preparado o preparada en la palabra de Dios para poder responder y hablar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, porque sabemos que tiene poder para callar al enemigo. Lo segundo es orar por esa persona con el cual estás teniendo problema, que ores primeramente por su salvación, que ores por misericordia de Dios, para que Dios tenga misericordia de su alma, y si es un escogido, Dios lo llame a salvación. Incluso te puede usar a ti mismo para que le prediques el evangelio y pueda arrepentirse de sus pecados y vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, primero, hablar correctamente como cristiano o como cristiana, que hables correctamente conforme a las Escrituras. Segundo, que estés orando, no solamente en lo privado, solo o sola, sino también que estés orando también con la iglesia. La iglesia, los hermanos y las hermanas en Cristo tienen que estar al tanto de lo que estás pasando. El pastor, los hermanos y las hermanas en Cristo pueden ayudar orando. Entonces, primero, hablar como verdaderos cristianos, y segundo, orar a Dios para que se encargue del asunto. Vemos en Romanos capítulo 12 que nosotros no podemos vengarnos nosotros mismos por nuestra propia cuenta, sino que según Romanos 12 verso 19 tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, porque dice allí: escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si nuestro enemigo, como dice el apóstol Pablo allí, tiene hambre, le damos de comer; si tiene sed, le damos de beber, pues haciendo esto, dice la palabra, amontonarás fuego sobre su cabeza. Así que debemos vencer a nuestros enemigos haciendo el bien, hablando correctamente como Dios manda, y segundo, dejar en oración para que Dios se encargue de esa persona. El mismo texto nos dice que si nuestro enemigo tiene hambre, démosles de comer. Seamos valientes para darle de comer la palabra de Dios, y si tiene sed, darle el agua de vida, que es Cristo Jesús. Entonces, nuestro enemigo, cuando tenga hambre y sed, debemos darles primeramente la palabra de Dios, darles el agua viva que solamente hay en Cristo Jesús, y de esa manera estamos haciendo un bien para que luego, si esa persona, luego de que le predicamos de Cristo, de que les hablamos de las Escrituras, rechaza a Cristo y a su palabra, incluso pueden blasfemar el nombre de Cristo, puede atacarnos a nosotros aún más, puede encender más la llama cuando nosotros les hablamos a nuestros enemigos de Cristo y de las Escrituras. Pero el apóstol Pablo nos dice claramente que estamos haciendo un bien, y eso hará que si nos rechazan y empeoran las cosas, se irán acumulando sobre sus cabezas fuego para dar lugar a la ira de Dios.